En la época de la antigua Grecia se creía que existían dos mundos: el mundo de las ideas, perfecto e irreal, y el mundo material, real pero imperfecto. Aristóteles llegó a definir la mente o psique como acto primero de todas las cosas, entendiendo que se trataba de la facultad que hacía posible sentir y percibir. Además, distinguió tres formas diferentes de psique: lo vegetativo, de las plantas; lo sensitivo, de los animales; y lo racional, del hombre. También postuló que la psicología estaba basada en 5 sentidos. Para Aristóteles, la mente era una tabla rasa en el momento de nuestro nacimiento. Muchos años después llegó Descartes, afirmando que el cuerpo humano era como una maquinaria de relojería, pero que cada mente o alma se caracterizaba por ser independiente y única. La base de su doctrina de interacción hablaba de que el cuerpo y la mente influyen entre sí, y cuyo punto de relación es la glándula pineal. En cambio, los empiristas resaltaban el rol que tenía la experiencia en la producción del conocimiento. La mayoría de los nuevos estudios de psicología parten de ambas corrientes. Se cree que el ser humano viene al mundo con determinadas propiedades, mientras en otras serán adquiridas por la experiencia. Lo innato y lo adquirido están en constante relación. Durante el desarrollo de Crítica de la razón pura, Kant afirma que existe el conocimiento a priori sobre la realidad de las cosas, pero que luego la mente determina un orden propio de las sensaciones. Se refiere a que la mente no es pasiva, sino que trabaja constantemente en la producción de conocimiento. Además, postuló una importante diferencia al distinguir entre el fenómeno y el noumeno. El fenómeno es una idea o percepción, la apariencia que tienen las cosas para la mente. El noumeno viene a ser la cosa en sí, la existencia efectiva de un objeto. Con esta diferencia, Kant afirma que nunca podremos conocer la realidad, ya que somos prisioneros de nuestros órganos sensoriales y las percepciones de la mente. Hubo psicólogos importantes como William Hamilton que siguieron las ideas de Kant, y concluyó que no podría estudiarse científicamente la conciencia, porque no podría hacerse ciencia de algo que varía constantemente y por lo que no es estable. También destaca Thomas Reid, quien se pregunta cómo podemos tener certeza de que lo que vemos o sentimos es real o un producto de la imaginación. Concluye que lo reconocemos gracias al sentido común. En el siglo XIX, gracias a la revolución industrial, nace la psicología descriptiva, cuyos estudios se dedican a la descripción de fenómenos. Hermann Lotze fue el primero en dar clases de psicología clásica sobre percepción y atención. Para Lotze, el pensamiento lo abarca todo, ya que construye las percepciones que otorgan el sentido. La psicología diferencial fue creada por Francis Galton. Familiarizado con la teoría de la evolución, aplicó los conocimientos al estudio de la inteligencia. Fue el primero en utilizar la estadística en sus observaciones. En el siglo XIX en Alemania comienza a darse la psicología etnológica, desde la que se observa los distintos pueblos, razas y su sentimiento de nacionalismo. Se considera los pioneros representantes de la psicología experimental a Gustav Theodor y Wilhelm Wundt. Wundt fundó en 1879 el primer laboratorio de psicología experimental. Hermann Ebbinghaus se destacó por ser el primero en estudiar la memoria. Descubrió que cuando se intenta recordar algo muchas veces, los recuerdos terminan deformándose por la tendencia que tiene el ser humano a simplificar y regularizar lo recordado. Alfred Binet fue el primero en realizar los estudios sobre la inteligencia. La psicología rusa en general es profundamente influenciada por el materialismo, lo que lleva a que solo reconoce la existencia de una única realidad, la realidad material. Y no se puede mencionar a la psicología rusa sin Iván Petrovich Pavlov, ganador del Premio Nobel en 1904 por sus investigaciones sobre el funcionamiento de las glándulas digestivas. Otro científico importante fue Vladimir, que estableció el esquema en que se basa la conducta del hombre. Según sus estudios, el organismo se encarga de recibir los estímulos y producir las respuestas como si fuera una cadena. Freud dividió la mente en 3 subsistemas: el consciente, el preconsciente y el inconsciente, que se encuentra reprimido. Afirma que el ser humano se mueve, desea, elige, vive la mayor parte de su vida guiado por los procesos psíquicos inconscientes. También define a la libido como una expresión de la pulsión sexual. Su primer esquema mental evidenciaba muchos errores que corrigió postulando el ello, yo y superyo. El ello eran los pulsos instintivos, el yo el principio de la realidad. El superyo representaba la autoridad y las normas. Alfred Adler ofrece otra alternativa, y en 1911 crea su propio sistema psicoanalítico, basado en la importancia de las compensaciones. Cuando al hombre algo le falla o no le satisface, tiende a compensar dichos complejos. Lo llamó psicología individual porque lo más importante es el individuo, la persona y su forma de integrarse en la sociedad de la mejor manera. Carl Gustav Jung tuvo una gran amistad con Freud, pero con el tiempo se separó y fundó su propia escuela de psicología en la que realizó originales trabajos de la personalidad. Jung también diferencia el inconsciente individual del colectivo.
Los inicios de la psicología americana pueden rastrearse en trabajos de Edward Titchener. La corriente fundada por Titchener se denominó estructuralismo y afirma 3 partes de estudio para el comportamiento: anatomía del cerebro, función o finalidad del comportamiento y estudios psicológicos del desarrollo humano. En el mismo periodo surge el funcionalismo. Uno de sus principales actores fue John Dewey, quien aseguró que la adaptación es algo muy importante para la vida. Además, que la finalidad del pensamiento es resolver problemas. El objetivo principal del estudio del funcionalismo es el aprendizaje, que es una función adaptativa. John B. Watson fue el creador del conductismo. Consideraba que la finalidad de la psicología debía ser predecir las respuestas de un organismo frente a un estímulo determinado, evitando involucrarse con los pensamientos o sentimientos. Skinner fue otro psicólogo importante. Entendía que la psicología es una rama experimental de la ciencia natural, cuyos estudios permiten controlar y predecir la conducta siempre y cuando se realicen bajo una observación directa y en condiciones experimentales. Su principal logro en la psicología fue el condicionamiento operante. El creador de la psicología Gestalt fue Max Wertheimer. Con su experimento denominado fenómeno phi o de movimiento aparente, permitió descubrir que la percepción puede llegar a hacernos ver movimiento donde no hay. Sostuvo que la experiencia no podría ser explicada por medio de los elementos sensoriales aislados ni de ninguna otra serie de elementos psicológicos. Era para él un mundo irreductible, en la que la Gestalt predecía las partes. Tras argumentar que las organizaciones perceptuales son innatas, Wertheimer propuso una serie de leyes que organizan dicha percepción: proximidad, semejanza, cierre, continuidad y familiaridad. Así pudo afirmar que los seres humanos tienen una tendencia a percibir objetos como si fueran configuraciones o totalidades organizadas. Otro importante investigador de la Gestalt fue Kohler. Sus estudios demostraron que los simios aprenden a partir de las totalidades y no de las partes, y lo adjuntó que los resultados eran igual de válidos para los seres humanos. En la actualidad, la psicología está viviendo una revolución cognitiva, que inició a partir de los años 70 y que centra nuevamente su interés por la cognición, la forma de conceptos y el pensamiento. El auge del conductismo comenzó a deteriorarse cuando se evidenció que la omisión de los procesos mentales en el análisis psicológico dejaba de lado un campo de la investigación importante, sin el cual muchas de las explicaciones carecían de fundamentos concretos. Jean Piaget fue uno de los precursores más importantes de la psicología cognitiva. Su principal hipótesis era que el pensamiento de los niños tenía características muy diferentes al de un adulto. Durante la maduración se produce una serie de cambios sustanciales de pensar en los que llama metamorfosis. Piaget utilizaba este término para referirse a una transformación tan radical en el pensamiento durante la maduración de un niño a un adulto. Hablé muy en general de la historia. Falta mucho por recorrer, pero lo dejaré aquí por ahora. Quizás en un futuro hable más a profundidad sobre cada tema. Quizás lo deje en el olvido. Gracias por escuchar y lávate las manos.